somos mejores de los que están gobernando, de los que ya tienen años en el poder, y nomás no les importa el pueblo jalisciense, el pueblo mexicano y sobre todo el derecho a un agua digna y de calidad. No es posible que estemos pagando por recibos, por un agua que nos está llegando putrefacta, con un color desagradable, pero aunado a eso, aumenta el recibo que nos está llegando, siempre puntual, pero cuando les exigimos a los funcionarios públicos responsabilidad, se echan la bolita entre los 3 niveles de gobierno, pero aún no hay responsabilidad. Por eso hay que exigir cuentas claras, rendición de cuentas y transparencia en lo que se está haciendo. No más, agua digna para Jalisco ya. ¡Ya! ¡Agua digna para Jalisco ya! ¡Ya! ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera! ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera! ¡Fuera los narcogobiernos! ¡Fuera! ¡Derecho al agua limpia ya! ¡Ya! ¡Agua digna para Jalisco! ¡Ya! Es cuanto, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta concentración, en esta acción que pues es la última de estas jornadas que les hemos llamado jornadas de movilización ciudadana por agua limpia y salud. De estas jornadas, esta es nuestra última parada. Y es muy importante. Ahorita vamos a explicar por qué esta parada que estamos haciendo aquí en la Fiscalía Especializada, pues en el combate a la corrupción, por qué es tan importante estar aquí afuera y por qué es tan importante hablar de corrupción y por qué no podemos dejar de hablar de corrupción cuando hablamos del agua y de las distintas instancias que tienen que ver con el agua. Entonces, solo para compartir un poquito a los medios y a la ciudadanía en general, a las organizaciones, pues que estamos siendo parte de estas movilizaciones ciudadanas, que son organizaciones sociales, civiles, vecinales, investigadores e investigadoras. Un poquito explicar la dinámica de hoy, y bueno, pues nos va a tocar el solecito fuerte, entonces... pero pues aquí vamos a tomar un poquito de vitamina D. Bueno, vamos a la dinámica de esta actividad. Vamos a dar una conferencia de prensa, todas las que estamos aquí presentes, y vamos entonces a ingresar ante esta Fiscalía del Combate a la Corrupción una denuncia, una demanda. Ahorita que vemos la conferencia lo vamos a explicar. Entonces, hemos también hablado, digamos, con los guardias aquí afuera para hacer ese llamado a ver si se encuentra el fiscal anticorrupción aquí en las oficinas o alguien, digamos, de su equipo de directivo que pueda también bajar y escuchar, ¿no? O sea, lo que estamos un poco buscando es, esta es una protesta legítima, estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente, a protestar, pero queremos ir abriendo canales de diálogo, ¿no? O sea, no queremos que las puertas de las instancias del gobierno estatal sigan cerradas, porque somos ciudadanía organizada, somos ciudadanía con propuesta, y entonces lo que queremos es ser parte de la defensa de nuestra agua, ser parte de las soluciones. Por eso entonces estamos también pidiendo que haya esa interlocución y que no haya puertas cerradas, ¿no? Como hemos venido en todas las acciones de estas jornadas, que hemos interlocutado con la Presidenta de Derechos Humanos, con personal de la Coprisjal, con el CIAPA, desafortunadamente no con quien queríamos interlocutar, pero no queremos irnos de esta instancia sin que se abran esos canales. Entonces, pues empecemos, ya empezó esta concentración, esta manifestación, y ahorita ya nos acomodamos para esta conferencia de prensa.
Agua limpia. 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 Bueno, entonces pedimos al movimiento vecinal por agua limpia, si van pasando acá a la mesa, vamos solamente a estar en representación algunas compañeras, compañeros. Pedimos también a la investigadora de la Universidad de Guadalajara, que es especializada en corrupción, que nos acompañe acá en la mesa, por favor. Bueno, pues vamos a empezar esta conferencia de prensa aquí afuera de la Fiscalía Especializada contra Delitos de Corrupción. Voy a presentar quienes están acá en la mesa, quienes estamos acá en la mesa. Paso el micrófono y se van presentando, compañeras. Y bueno, estamos aquí en representación solamente para ingresar esta demanda que hoy venimos a ingresar aquí a esta fiscalía, que ahorita vamos a profundizar. Mi nombre es Flor de la Cruz, vengo en representación vecinal del Movimiento por Agua Potable STMG. Mi nombre es Aimé Figueroa Neri y soy investigadora de la Universidad de Guadalajara, pero ante todo ciudadana preocupada por lo que nos está ocurriendo. Mi nombre es María del Refugio Ramírez Márquez, soy vecina de la colonia San Carlos, Guadalajara. Gracias. También si alguien de la Red Metropolitana de Monitores Vecinales de Calidad de Agua nos quiere acompañar también acá en la mesa. Hay varios monitores, monitoras, entonces pedimos que algún compañero o compañera monitor nos pueda acompañar también acá en la mesa, por favor, de los monitores que están acá presentes. Bueno, para iniciar esta conferencia vamos a dar la palabra a la investigadora de la Universidad de Guadalajara, un poquito para centrarnos por qué estamos aquí, por qué es tan importante hablar de corrupción cuando hablamos de dos derechos fundamentales, que es el agua y el saneamiento. Buenas tardes ya casi a todas y todos. Muchas gracias por su presencia, a los medios, pero sobre todo a las organizaciones que nos acompañan y al personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que nos permitió estar aquí en esta manifestación constitucional que estamos teniendo. Bueno, tenemos derechos humanos involucrados varios en esta problemática del agua. Tenemos esencialmente el derecho a un agua limpia y sana que nos permita pues nuestra salud. Tenemos también un derecho constitucional al medio ambiente sano, por ahí hay algunas pancartas que hacen referencia a todos los derechos. Derecho a la información pública, a la transparencia, que también es un derecho humano que está atravesado. Derecho a la salud, es decir, la Carta Constitucional tiene muchos derechos humanos que deben ser protegidos por las instituciones gubernamentales. Nos queda claro que esta Fiscalía no es la responsable del suministro del agua ni de su limpieza, que eso le corresponde al CIAPA y a otras instancias de gobierno que están involucradas. En el caso de Jalisco
la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Gestión Integral del Agua. O sea, tenemos 3 dependencias, eso es importante recordarlo, por el volumen de personal que está dedicado a garantizar nuestro derecho. También tenemos que recordar que esta Fiscalía es la responsable de integrar las carpetas de investigación para que se judicialicen, es decir, vayan a un proceso judicial y eso pueda terminar en una sanción una vez que se corrobora el delito penal, cuando hay hechos que hacen presumir la corrupción. ¿Cuáles son esos hechos? Pues los que todos hemos conocido, especialmente por un hecho muy famoso que es el de Eli Castro, donde se tiene un perfil que no corresponde al puesto que está ocupando ni a su salario. Es decir, necesitamos que todas las instancias involucradas en el sistema estatal anticorrupción haga cada una la parte que le corresponde, se coordinen, como dice el sistema, y nos rindan cuentas de qué ha sucedido con todos estos casos y con esta problemática. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí, en esta dependencia en concreto. Ya lo explicó María, ha sido una serie de paradas, digamos, y de acercamientos con instituciones gubernamentales para que esto suceda. También, por supuesto, quisiéramos que nos dieran explicaciones de en qué etapa procesal va cada una de estas situaciones para saber, como ciudadanos, si realmente se está haciendo un trabajo de inspección y vigilancia y de monitoreo para que las instituciones no caigan en la corrupción. Esa es la razón por la que estamos aquí. Muchas gracias, Jaime. Y es importante pues que investigadores especializados en corrupción y también la representación de la Universidad de Guadalajara pues esté presente en esta concentración, en esta manifestación. Bueno, seguimos haciendo un llamado al personal de la Fiscalía para dialogar, para interlocutar y si no, pues vamos a ingresar, pues como es conducente, esta denuncia formal. Entonces, vamos a dar lectura a la investigación que vamos a ingresar y antes de eso, solamente, pues lo que queremos compartir es que estamos presentando junto con la investigación, vamos a ingresar este documento. Es muy importante, le hemos llamado el CIAPA en las auditorías de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y de la Auditoría Superior de la Federación del 2014 al 2025. Esta es nuestra prueba fundamental, o sea, lo que estamos ingresando son los resultados de las propias auditorías que desafortunadamente no han llegado a sanciones y no han llegado a reparación integral de los daños. Ese es un documento que estamos ingresando como prueba. También estamos ingresando, como lo hemos hecho en las otras instancias, el informe Agua Peligrosa del CIAPA, análisis comunitario de calidad de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, y también estamos entregando como respaldo más de 1000 firmas ciudadanas, además, digamos, de todas las organizaciones sociales, civiles, vecinales que somos parte de esta iniciativa y que estamos aquí representando en esta mesa, y todos los que estamos en esta concentración, que venimos de distintas colonias, ¿no? O sea, estamos de varios municipios, estamos de varias colonias. Solo para hacer una síntesis, de por qué es tan importante este documento. Bueno, vamos a dar lectura. Está dirigido al maestro Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez.
Él es el fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Jalisco. Quienes suscribimos la presente comparecemos a denunciar hechos que por su naturaleza y por la evidencia documental que lo respaldan pudieran constituir delitos relacionados con corrupción, así como responsabilidades administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, y solicitamos la apertura de la investigación correspondiente. Estamos aquí para que se abra una investigación. La presente denuncia no deriva únicamente de la inconformidad por la calidad de agua potable que actualmente reciben cientos de miles de habitantes en el área metropolitana de Guadalajara, sino del análisis de una extensa evidencia documental integrada por auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, informes oficiales, estudios académicos, investigaciones periodísticas, informes técnicos y monitoreos ciudadanos, que muestran un patrón persistente de deficiencias administrativas, incumplimiento de obligaciones legales, opacidad en el manejo de información, observaciones reiteradas de los órganos fiscalizadores y utilización de cuantiosos recursos públicos sin que ello se haya traducido en la prestación de un servicio de agua potable que cumpla de manera permanente con los estándares legales y sanitarios exigibles. La información pública disponible muestra que durante más de una década, estamos hablando de 12 años, del 2014 a la fecha, diversas autoridades documentaron irregularidades financieras, administrativas y de desempeño en el SIAPA. Paralelamente, estudios técnicos y académicos, así como investigaciones periodísticas y reportes ciudadanos han documentado problemas recurrentes relacionados con la calidad de agua distribuida a la población, incluyendo deficiencia en los proyectos de monitoreo, desinfección y transparencia de la información sobre la calidad de agua, situación que ha generado preocupación social y posibles afectaciones al derecho humano al agua y a la protección de la salud. Es importante decir que todas las auditorías que se han hecho versan en 3 elementos: auditorías técnicas, es decir, todos los procedimientos técnicos que el organismo tiene que hacer adecuadamente cumpliendo con la norma. Estas auditorías técnicas han demostrado irregularidades. La prueba de ello más reciente pues es el agua sucia. Auditorías administrativas que tiene que ver también con perfiles contratados, que tiene que ver con procedimientos, reglamentos que se incumplen, y también auditorías financieras, que quizás todos son muy graves, pero vamos a hablar ahorita de, cuando hablamos de lo financiero, si contamos 12 años para acá, cuál es el desfalco financiero que está documentado y que la prueba que estamos metiendo es prueba oficial, o sea, son los propios informes de las propias auditorías, o sea, es decir, hay un reconocimiento de las instancias en estos hechos de corrupción. Lejos de tratarse de hechos aislados, la evidencia permite advertir un patrón sistemático de omisiones institucionales caracterizado por la reiteración de observaciones formuladas por órganos de fiscalización. O sea, tenemos un montón de auditorías que reiteran las observaciones. Deficiencias persistentes en la administración y operación del organismo, insuficiente atención de las recomendaciones emitidas por diversas autoridades, este es un tema clave, insuficiente atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades y una aparente falta de acciones eficaces para corregir las causas estructurales que han dado origen a esta problemática. Esta situación resulta especialmente grave si se considera que el SIAPA administra recursos públicos cuya finalidad es garantizar la prestación de uno de los servicios públicos esenciales para el ejercicio de los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Voy a pasar la palabra a nuestras compañeras para que ellas sigan presentando los puntos que estamos exigiendo en esta demanda.
Por ello, le solicitamos respetuosamente que, en su calidad de titular de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, ejerza plenamente las atribuciones que le confieren a la Constitución, la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco para investigar de manera exhaustiva los hechos aquí denunciados y inicie la carpeta de investigación correspondiente respecto de los hechos descritos en la presente denuncia, a efecto de determinar la existencia de probables responsabilidades penales derivadas de actos de corrupción, ejercicio indebido del servicio público, desvío de recursos, omisiones en el cumplimiento de obligaciones legales y cualquier otro delito que resulte de la investigación, ejercitando en su caso la acción penal en contra de quienes resulten responsables. B. Que en ejercicio de sus atribuciones y en atención a la gravedad y continuidad de los hechos denunciados, solicite formalmente a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la práctica de una auditoría especial e integral al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, a fin de actualizar el estado que guardan los pliegos de observaciones, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, recomendaciones, fincamientos resarcitorios y demás procedimientos derivados de auditorías anteriores. Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas ordenadas. Promover la conclusión inmediata de los procedimientos pendientes y, en su caso, remitir a esa Fiscalía todos aquellos elementos que pudieran constituir hechos con apariencia de delito. C. Que en el ámbito de sus atribuciones y mediante los mecanismos de coordinación institucional previstos en el Sistema Estatal Anticorrupción y demás disposiciones aplicables, dé vista y solicite la intervención inmediata de la Contraloría del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, de la Secretaría de Salud del Estado y de las demás autoridades competentes, para que, dentro de sus respectivas competencias, investiguen las responsabilidades administrativas que correspondan, implementen medidas urgentes para la protección del derecho humano al agua y a la salud, elaboren un diagnóstico integral de los daños ocasionados a la población, diseñen e implementen un programa de reparación integral del daño colectivo y de atención a las personas afectadas y establezcan mecanismos que permitan garantizar el acceso a agua segura sin trasladar los costos económicos derivados de las irregularidades del SIAPA a las familias usuarias. D. Que en coordinación con la Comisión de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado y las demás autoridades competentes integre un mecanismo especial de auditoría y vigilancia social con la participación ciudadana, académica y de organizaciones especializadas, que supervise las investigaciones, el cumplimiento de las medidas correctivas, la ejecución de los recursos públicos destinados al SIAPA y el restablecimiento del servicio de agua potable conforme a los parámetros legales y técnicos exigidos por la normativa nacional e internacional para el consumo humano. Que mientras se realizan las investigaciones correspondientes, de advertirse riesgos para la correcta aplicación de recursos públicos, dé vista al Congreso del Estado de Jalisco para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales de control presupuestario y fiscalización valore la procedencia de condicionar, revisar o suspender la autorización de nuevos recursos extraordinarios destinados al SIAPA, en tanto no se aclare el destino y la aplicación de los recursos públicos previamente ejercidos, no se solventen las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado,
no se cumplan las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, no se determinen las responsabilidades administrativas y penales que correspondan y no se garanticen plenamente que los recursos públicos futuros serán administrados conforme a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y rendición de cuentas previstos en la Constitución. F. Que se informe periódicamente a las personas denunciantes y a la ciudadanía sobre el avance de las investigaciones en los términos permitidos por la legislación aplicable, garantizando la máxima transparencia, el derecho a la verdad y la rendición de cuentas respecto de un asunto que involucra el derecho humano al agua, a la salud y al adecuado ejercicio de los recursos públicos. Anexamos a esta denuncia la sistematización, el CIAPA en las auditorías de la ASEC y de la ASF 2014-2025 y el informe Agua Peligrosa del CIAPA, monitoreo comunitario de la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Solicitamos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que lleve a cabo las investigaciones necesarias para garantizar la protección del interés público, la rendición de cuentas, la reparación integral de los daños ocasionados y el restablecimiento del servicio de agua potable conforme a los estándares legales y técnicos aplicables. Muchas gracias. Pues este es el documento que vamos a estar ingresando y solo para complementarlo y dar algunos datos, pues algo que queremos resaltar es que lo que estamos concluyendo es que hay una inacción y esa inacción no tiene que ver por faltas de auditorías. Auditorías hay. Auditorías ha habido desde el 2014 hasta la fecha. Pero lo que estamos aquí para que se tomen en cuenta esas auditorías que ya existen, inclusive las auditorías más recientes, que documentan el caso de la conductora Elizabeth Castro, que documentan el caso de año y medio del último director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, que en su año y medio hubo también irregularidades y hubo también corrupción, que serían, digamos, los casos más recientes, pero estamos aquí porque auditorías hay, lo que no hay es ejercicio de la acción penal. Por eso estamos en esta instancia frente al fiscal anticorrupción y todo su equipo de trabajo, porque aunque haya auditorías no hubo seguimiento oportuno, no hubo recuperación efectiva del dinero, de la malversación de fondos que hubo en el CIAPA y que ahorita lo vamos a mencionar, no hubo sanciones firmes, no hubo y no hay transparencia sobre los procedimientos, no ha habido reformas institucionales, no ha habido participación ciudadana y por eso los ciudadanos estamos aquí tocando puertas, intentando abrir canales de diálogo, de interlocución, de comunicación, de trabajo conjunto con las autoridades y no ha habido una evaluación del impacto sobre el derecho al agua. Esto es muy, muy importante. Estamos también en este documento demandando que se abra una nueva auditoría ciudadana. ¿Por qué estamos demandando que se abra una auditoría ciudadana? Porque aunque ya hay auditorías, no ha habido una auditoría, digamos, que se haga de la mano o con vigilancia o con participación de ciudadanía, de académicos, de académicas y de especialistas. Estamos pidiendo ese tipo de auditoría. Y afortunadamente se está yendo el solecito un momento, pero solamente para ir cerrando vamos a presentar los principales hallazgos que contiene este documento para que sobre todo también toda la ciudadanía y los medios de comunicación sepan algunos datos relevantes que contiene este documento. Entonces vamos a pedirle
Vamos a presentar primeramente lo que tiene que ver con los hallazgos en relación a qué ha pasado con la cartera vencida, que es uno de los problemas históricos del CIAPA. O sea, por más de una década ha habido muchas irregularidades en el tema de la cartera vencida. Entonces pedimos, si puedes leer esta parte. Buenas tardes, damas y caballeros. Los principales hallazgos: la cartera vencida es el problema histórico más persistente. La cobranza aparece como el hilo conductor de prácticamente toda la historia financiera del organismo. En 2014 se concluyó una auditoría correspondiente a la cuenta pública 2008 con 706.4 millones de pesos observados principalmente por adeudos no recuperados. Para la cuenta pública 2018 se menciona un probable daño de 263 millones de pesos. Nuevamente, relacionado con cartera vencida. En la cuenta pública 2023 se identifican 596.6 millones de pesos en cuentas por cobrar sin soporte total válido. La auditoría a la contratación de Stratimex revela una estrategia costosa, duplicada y poco eficaz. Esto permite afirmar que la cartera vencida no es solamente un problema de usuarios morosos. El documento muestra que es también un problema de integridad de los registros, facturación, aplicación de descuentos, depuración contable, supervisión de contratos, capacidad jurídica de recuperación, coordinación entre el área interna y empresas externas. El dato más grave no es necesariamente que existan casi 600 millones por cobrar, sino que el CIAPA no puede demostrar documentalmente la existencia, exigibilidad o recuperabilidad de una parte importante de estos activos. Esto compromete la confiabilidad de sus estados financieros. B. La fiscalización estatal llegó tarde. Entre 2015 y 2020 se identifica un prolongado rezago en la presentación y dictaminación de cuentas públicas. Varias auditorías se realizaron o publicaron años después del ejercicio revisado. El retraso tuvo efectos concretos, dificultó identificar oportunamente a las personas responsables, permitió que continuaran prácticas deficientes, debilitó las posibilidades de recuperación, abrió riesgo de prescripción, facilitó que las observaciones fueran políticamente negociadas y redujo el efecto preventivo de una auditoría. El documento acierta al señalar que la responsabilidad no recae únicamente en el CIAPA, también involucra a la SEF, al Congreso del Estado de Jalisco y a los órganos internos de control. La crisis de rendición de cuentas es, por tanto, sistémica. C. Las irregularidades en obra pública tienen efectos financieros y sociales. Las auditorías de las cuentas 2021 y 2022 encontraron diferencias entre volúmenes pagados y ejecutados, trabajos incompletos, materiales presuntamente inferiores a los especificados, obras de calidad deficiente, retrasos injustificados, fallas en la supervisión contractual. Estas anomalías tienen una doble consecuencia. Por un lado, generan posibles pagos improcedentes y costos adicionales para reparar las obras. Por otro, afectan directamente la presentación del servicio, redes que fallan, colectores deficientes, fugas, interrupciones y deterioro acelerado. El texto permite conectar correctamente la corrupción o negligencia administrativa con el derecho humano al agua y al saneamiento. Una obra mal ejecutada no representa únicamente una irregularidad presupuestal, pues puede traducirse en agua insuficiente, drenajes colapsados, inundaciones
o riesgos sanitarios. Bueno, casi terminamos, pero sí es importante dar a conocer cuáles son los hallazgos, digamos, fundamentales de lo que hoy estamos presentando como pruebas para que se abra esta investigación. Otro hallazgo tiene que ver con el endeudamiento sin fortalecimiento institucional equivalente. La Auditoría Superior de la Federación señaló que el CIAPA mantenía alrededor de 1.190 millones de pesos de deuda. Aquí estamos hablando en el año 2016. Además de contratar un crédito por 800 millones de pesos. La observación federal no consistió en declarar ilegal la deuda, sino en advertir vacíos normativos, insuficiente transparencia, debilidad de controles locales, falta de claridad sobre ciertas operaciones financieras. El CIAPA recurrió al endeudamiento para financiar infraestructura, pero no fortaleció en la misma proporción su capacidad institucional para planear, para supervisar, para ejecutar y para transparentar el gasto. Entonces, en estos nuevos recursos que está pidiendo el CIAPA, pues todas estas auditorías y estas recomendaciones deben ser lecciones aprendidas. Y por eso es que se les está también, esto va dirigido al fiscal, pero le estamos exigiendo al fiscal que active otros elementos, inclusive que active obviamente al Congreso del Estado, quien es el responsable de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Hay algunos casos, digamos, escandalosos en lo que estamos presentando. Hay un caso que se dio en 2014, que es el caso APASU, que muestra incumplimiento de compromisos básicos. La auditoría al programa APASU, que se dio en 2014, encontró 5 observaciones, entre ellas la falta de aportación de aproximadamente 10.7 millones de pesos de recursos locales comprometidos. Este caso revela una falta importante de planeación presupuestal. El organismo celebró convenios para ejecutar obras con recursos federales, pero no acreditó haber aportado la contraparte que le correspondía. También fueron señaladas deficiencias documentales y posibles incumplimientos en contrataciones. Este caso es especialmente importante porque muestra que este problema no era únicamente gastar mal, sino también no aportar o no comprobar o no coordinar correctamente los recursos necesarios para ejecutar obras públicas. Hay otro caso, que es muy reciente, el caso Stratimex y la privatización ineficiente de la cobranza. Este se hizo ahora en los tiempos del exdirector del CIAPA, de Antonio Juárez Trueba. Aquí se asignaron alrededor de 159,000 cuentas vencidas. La empresa atendió solamente 85,000. Solo unas 14,000 produjeron algún pago, la efectividad fue cercana solamente al 9%. Existía duplicidad con las funciones del personal del CIAPA, el contrato establecía una comisión del 28%, pero se habría a la empresa que se contrató para hacer la cobranza, pero se habría pagado 32%. Y no existió una supervisión adecuada sobre las cuentas no gestionadas. Aquí es importante, digamos, señalar pues que todo esto tiene que ver también con adjudicaciones directas que hace el organismo, que también es otro tema muy importante de irregularidades. Y finalmente, para cerrar ya esta conferencia de prensa, hablamos también de varias instancias que tienen que ver con el incumplimiento, ¿no? Y queremos mencionarlas. El CIAPA, por supuesto. Aquí este es el responsable directo, ¿verdad?
pero también hablamos de la Junta de Gobierno, que es el órgano de toma de decisiones y directivo que tiene el CIAPA. Hablamos también de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, porque aquí también está documentado que cuando han actuado, pues han actuado tarde o han actuado de manera complaciente, ¿no? Eso es importante. De manera negligentes. Y para cerrar, porque el documento es muy grande, también estamos mencionando la actuación o la inacción del Congreso del Estado. El Congreso del Estado, en lo que está documentado, se ha tardado en la dictaminación de cuentas públicas y ha contribuido también a la impunidad administrativa. El documento, esta investigación, sugiere incluso que algunas observaciones fueron eliminadas o limpiadas. Eso está documentado en estas pruebas que estamos entregando y pues es un asunto que se necesita una documentación específica. Las contralorías y los órganos de control también tienen también que revisarse. Sus actuaciones permanecen principalmente en las etapas recientes. Falta determinar cuántos procedimientos terminaron en sanciones firmes, cuántos fueron archivados y cuántos continúan abiertos. Y finalmente, pues el gobierno estatal. Aquí es importante los gobiernos estatales, porque cuando hablamos de estas auditorías estamos hablando de 12 años. Aquí por lo menos ya pasaron en esos 12 años dos o tres administraciones, del 2014 a la fecha. Y aquí lo que estamos mencionando es que estas administraciones distintas no se distribuye claramente las irregularidades por gobierno, por director general y por periodo. Y es importante esta identificación porque existe el riesgo de presentar la corrupción como una abstracción sin responsabilidades públicos concretos, ¿no? Entonces, aquí por lo menos estamos hablando de 3 administraciones, pero obviamente cuando hablamos de corrupción hay un entramado que toca pues a todas estas instancias que hemos mencionado. Pues esa es la denuncia que estamos ingresando hoy, que vamos a ingresar una investigación formal. Vamos a pedir que se abra esta investigación y vamos a seguir presentando frente a esta fiscalía elementos probatorios. Pero hoy estamos aquí para que el fiscal, que tiene muy poquito en su cargo, inicie su trabajo, se ponga a trabajar. Hay elementos para trabajar, hay pruebas para trabajar, hay información oficial que documenta la corrupción actual, pasada y posible. Entonces, pues damos la bienvenida al fiscal, tiene muy poco tiempo en su cargo y este es un tema clave, este es un tema importante que esta Fiscalía Anticorrupción no puede no atender. No sé si los medios... ¡Nunca más MC! ¡Nunca más MC! ¡Nunca más MC! ¡Nunca más MC! ¡Nunca más! Vamos a, como es una, digamos, en esta manifestación concentración es una conferencia, entonces solamente si medios de comunicación tuvieran alguna pregunta, fuimos suficientemente explícitas, nos hemos alargado muchísimo, pero si los medios tuvieran preguntas, adelante, identificando su medio y nombre. Gracias, Nancy de NTR Guadalajara. Preguntarles, hace un año sale el tema de Eli Castro. ¿Qué significa el tema de más allá de impunidad para la población y para la gestión del agua?
Bueno, el caso de Elizabeth Castro, pues como les mencionábamos, se encuentra en el año y medio del último director del CIAPA, del exdirector Antonio Juárez Trueba. Pues ese caso es muy indignante porque ha sido la punta del iceberg en el sentido de qué significa el personal que integra el CIAPA, sobre todo personal en puestos de confianza y personal que tiene que ver con puestos directivos, ¿no? Creo que ese caso ilustra muy bien que el CIAPA ha sido desmantelado, como ha denunciado la sociedad en general, ha sido saqueado y que ha sido llenado, ¿no?, de perfiles que no cumplen con un conocimiento apropiado para gestionar y administrar pues un bien común tan importante como es nuestra agua. Entonces creo que solamente revela que hay muchas Elis Castro o hay muchos Elis Castros adentro del organismo y que hay ese desmantelamiento de la clase trabajadora en el sentido de quienes conocen la operación del sistema de los especialistas, ¿no? Y está ese caso aquí, ¿no? Está ese caso aquí. Por eso también es importante decir que no solamente bastó la demanda de que se destituyera al exdirector actual, digo, pasado, ya me estoy proyectando, sino el pasado, sino que se continuaran con las investigaciones y se continuaran con las sanciones. Y el caso de Eli Castro tiene que ver con la gestión de Juárez Trueba, y no es posible que pues solamente gastemos papel, porque el sistema anticorrupción nos cuesta a los ciudadanos. Es un sistema que tiene muchos funcionarios, es un sistema que es muy complejo. Aquí estamos en la Fiscalía, pero el órgano anticorrupción son muchísimos funcionarios. Y fue una aspiración pues empujada también desde sociedad civil, pero no basta con que hagan auditorías si esas auditorías no sirven para nada, si esas auditorías van a quedar en un escritorio y si no se va a tocar a nadie. Y en este caso no se ha tocado a nadie, inclusive funcionarios que están perfectamente documentados, que cometieron corrupción, siguen adentro de las instituciones, siguen adentro del CIAPA, siguen adentro de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Entonces, fiscal, le pedimos haga su trabajo. A usted le toca investigar cuestiones que tienen que ver con delitos, por eso estamos aquí. Y aquí hay muchos indicios de delitos, porque aquí hubo malversación de fondos. Solo mencionamos algunas cantidades, pero es de verdad un derroche de millones y millones y millones que no sabemos dónde está. Bueno, sí sabemos, pero no le ha pasado a nadie nada de quienes son los responsables por esa malversación. Otra pregunta sería, acaban las jornadas de movilización por el agua, pero ¿qué sigue? Porque el problema va a empezar en su trabajo. Bueno, aquí a la mesa, sí, acaban estas jornadas, pero no es que la movilización, no es que las manifestaciones no continúan, ¿no? Estas jornadas han sido muy importantes, porque estas jornadas de alguna manera han obligado a las autoridades a dar la cara. Todavía, pues, no hay apertura a la sociedad, y todavía lo que han dicho las autoridades pues no es algo que no convence a la ciudadanía en general, a los especialistas, a las organizaciones, pero hemos obligado a las autoridades de salud a que salgan después de las acciones que se hicieron en Coprisjal. Yo creo que fue la primera vez que salió la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a recibir una manifestación en todo lo que lleva. El CIAPA solo nos demostró que es una organización, una instancia
a puertas cerradas, que es una instancia opaca, corrupta. Eso fue lo que demostraron en la movilización del CIAPA. Y hoy estamos aquí, que aunque salga o no salga alguien de Fiscalía, estamos en nuestro derecho y esto se abre como una investigación, porque tenemos el derecho a presentar esa denuncia y a que se abra. No hay fechas, lo voy un poquito como medio anunciando con el ABAC. Se va a convocar a una mega marcha ciudadana, o sea, después de las jornadas va a haber una plática con todas las organizaciones, colectivos, frentes que estamos aquí y que pues somos casi 40, ¿no? Ahorita podemos hacer mención de algunos. Aquí está la Asamblea Popular Jalisco, además de las redes que estamos diciendo, pero también están todas las organizaciones vecinales y vecinos y vecinas que tienen el derecho. Entonces vendrá una mega marcha, todavía no está definida la fecha, pero estamos hablando de una mega marcha, o sea, por el derecho al agua como una de las próximas acciones. Vamos adelantando también, está casi lista la demanda porque se va a judicializar. Vamos a tribunales a exigir agua limpia y salud. Eso también está en puerta, y seguir con lo que hemos aquí acordado. Ahora, hubo también cosas importantes, no olvidar. El 23 de julio se tiene otra reunión en Palacio de Gobierno. Ahí se está insistiendo que se instale la mesa de salud pública, agua y calidad de agua y riesgos sanitarios. Y lo acordado también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron dos cosas. Se tendrá una reunión próxima para coadyuvar con la Comisión Estatal a que active todos los mecanismos, no solamente activar la recomendación, sino otros mecanismos que la Comisión Estatal puede hacer. Se tendrá una reunión para preparar, digamos, esa macro recomendación, por así decirlo, y activar otros mecanismos. Y también hubo un acuerdo con la Comisión Estatal de que ahí se va a instalar la mesa de salud pública, agua potable, calidad de agua y riesgos sanitarios, con autoridades o sin autoridades. Esa mesa la vamos a instalar con expertos independientes, con ciudadanía en general y con especialistas. Entonces, estamos también revisando lo que ha llegado al Congreso del Estado, eso también es algo importante, ¿no? El día de ayer, como todas saben, llegó el supuesto plan o el plan estratégico, el plan integral. Estamos revisando, pero en este documento hay algo clave. En este documento hay algo clave que no quisiera que los medios perdieran de vista. Aquí estamos diciendo que estamos pidiendo al fiscal que dé vista al Congreso del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones de control presupuestario y fiscalización valore la procedencia de condicionar, revisar o suspender la autorización de nuevos recursos extraordinarios. Entonces está absolutamente conectado con lo que acaba de llegar ayer al Congreso. Aquí estamos diciendo, no se pueden dar más recursos si no se aclara el destino y la aplicación de los recursos públicos previamente ejercidos, toda la malversación que ya dijimos aquí. No se solventen las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado si no se cumplen las recomendaciones por las auditorías. Es decir, hay una serie de condicionantes, pero esta acción está totalmente vinculada a los presupuestos y a todas las instancias. Sí, es un amparo que va pues al Poder Judicial, y lo que se está demandando es
tal cual. Es una demanda por afectaciones a la salud, afectaciones a la economía, al medio ambiente sano, al agua limpia y a los dos derechos claves, que es saneamiento y calidad de agua. Entonces, o sea, como vemos que desafortunadamente hay oídos sordos, puertas cerradas, pues la ciudadanía tenemos el derecho de activar pues desde acá sí, estrategias integrales que incluyen movilizaciones, denuncias colectivas, acciones frente a mecanismos no jurisdiccionales y también jurisdiccionales. O sea, estamos activando poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Dijo que al final del año se iban a realizar algunos cambios. Lemus dijo que en 2 meses. El del CIEPA dice que sí se pueden ver, pero lo principal es hasta marzo. ¿Qué mensaje están dando las autoridades? Que no hay como una decisión clara. Sí, buenas tardes. Pues es como tapar el ojo con un dedo, ¿no? Inclusive ya lo había comentado. Empezaron ya en varias colonias a dar lo que son tinacos, garrafones, llevar pipas, pero a fin de cuentas pues es también de dónde se está pagando, ¿no? De nuestros impuestos. Es como ponerle una bendita a todo un raspón. No atacan la problemática desde sus raíces como debe de ser. Inclusive pues se está pidiendo creo que 25,000 millones, cosa de que pues pone en duda el aumento del recibo del agua. Cada vez nos está llegando más caro, pero no mejora la calidad del agua. Se empieza a ver esta problemática otra vez del ping-pong. No sabes qué, la federación no está dando los recursos, no sabes qué, el estado con agua, etcétera, etcétera. Pero pues nosotros, los pobladores, los colonos de diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, pues somos los que finalmente recibimos esta grave calidad del agua, y no es posible de que las autoridades pues solo aplacen el tiempo para mejorar la calidad del agua, pero aún no se ve con garantía pues derecho al agua. Es cuanto. Muchas gracias. Pues nosotros como representación vecinal estamos preocupados por el tema de las acciones inmediatísimas que mandó a hacer el gobernador referente a darnos garrafones, instalar en plazas principales que no siguen sin especificar en qué colonias, en qué plazas, de qué manera, y están excluyendo a una comunidad muy importante de personas que tienen a lo mejor algún tipo de discapacidad o personas de la tercera edad que no tienen dónde llevar esos garrafones, que no tienen dónde acumular su agua, personas que rentan casas, que los aljibes no están disponibles y que las pipas no van a ser suficientes, casas donde no es una opción tener tambos almacenando agua por cuestiones de dengue y por cuestiones de niños pequeños. Entonces, pues, llamamos a la autoridad a que hagan una verdadera propuesta, una verdadera solución, y no pues tener estas cuestiones paliativas que ya pues la mayoría de la ciudadanía nos encontramos realizando eso, rellenando garrafones, no utilizando su agua para no enfermarnos, y también pues seguimos con la propuesta de la alerta o la emergencia sanitaria ya, porque no es posible que a estas alturas no se esté ya aprobando eso. Sí, una alerta sanitaria incluye que se dote de agua segura. Lo que estamos viendo por parte de las autoridades es que el gabinete del agua es un gabinete incompleto. No estuvieron las autoridades de salud. Sale el gobernador, pero con diferentes funcionarios, pero no estaban las autoridades de salud. Esto lo que nos dice es que no están reconociendo la problemática de salud, que la están normalizando, que están normalizando la enfermedad, normalizando el daño, como lo hacen en la ribera del río Santiago y del lago de Chapala. Pero una de las exigencias que hemos hecho cuando exigimos alerta sanitaria es que se dote a las personas, a las familias, a las colonias de fuentes de agua segura. Pero ¿quién nos garantiza? Yo lanzo esa pregunta a todas, todos, que el agua de las pipas sea agua que cumple la calidad. No sabemos, las pipas tienen muchas formas de abastecerse, pero hay un mercado ilegal, hay un mercado clandestino. Entonces, quién sabe si las pipas en primer lugar
que sea agua segura. Y lo otro, de seguir incentivando el mercado del agua, o sea, el agua embotellada, que es una forma de privatizar el agua, pues también se tiene que transparentar. Si van a hacer esos acuerdos, ¿con quién los van a hacer? O sea, ¿a quién van a beneficiar en el negocio del agua embotellada? ¿A la Ciel? ¿A la Coca-Cola? ¿A Danone? ¿A Bonafón? O sea, a los grandes usuarios del agua y privatizadores del agua. Pero lo más importante es que desconocemos. El gobierno habla de 200 colonias. ¿Cuáles son? Aquí nosotros le decimos con nombre y apellido: agua contaminada en este primer estudio, 90 colonias. Y él puede encontrar las colonias. Pero ellos hablan de 200 y sabemos que no son 200, son más, por lo menos más de 600, ¿no? Entonces, se sigue reaccionando en la inmediatez, pero se sigue reaccionando en la lógica del negocio. O sea, hago un drama, peloteo, jaloneo contra el gobierno federal, porque ya viene el presupuesto del 2026. Entonces lloro un poquito y papá gobierno federal, pero es una responsabilidad que tienen todos los niveles de gobierno, o sea, nadie se queda, y no es un tema de echarse culpas. Y Jalisco lo tiene que resolver en el sentido de la distribución de agua, es una competencia municipal. Y en el caso del CIAPA es un organismo público descentralizado, que es un organismo estatal, o sea, la responsabilidad la tiene el gobierno del estado. Bueno, entonces vamos a, compañeros, compañeras, vamos a presentar la denuncia, pero pues estaremos aquí un ratito más y ingresamos esta denuncia formalmente y abrimos micrófono mientras presentamos la denuncia para, como hemos hecho en todas las concentraciones, manifestaciones, que nos presentemos de dónde venimos y que también reaccionemos sobre esto que hemos hablado sobre la corrupción y sobre estas políticas que está proponiendo el gobierno. Entonces, dejamos el micrófono abierto. El agua es un derecho, no un privilegio. 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 Lemus decía Que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Lemus decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Nunca más MC, nunca más MC, nunca más MC, nunca más MC. Yo vengo de... contiene metales pesados.